Leer su palabra. Vamos a leer dos textos sobre la tienda que Pablo edificaba, porque él era perito arquitecto. Él edificaba tiendas, por el día trabajaba y por la noche les predicaba la palabra. Así que en esta oportunidad él escribe esta carta a los corintios y les explica de qué manera hay que edificar, de qué manera nosotros podemos servir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? 1 Corintios capítulo 3 versículos 10 y 11 dice la palabra, dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, empero cada uno vea conforme cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Voy a regresar acá y vamos a leer Efesios 2:20. En Efesios 2:20 Dios nos estableció el fundamento de la iglesia de los hijos de Dios. Un fundamento: apóstoles, profetas y Jesús. La iglesia fue revelada la doctrina a los apóstoles. La doctrina es la enseñanza que a nosotros nos hace establecer una relación con Dios. Doctrina es enseñanza, instrucción, discipulado, cómo nosotros debemos de caminar, qué hacer. Por eso nos dejó la palabra, y Dios ha levantado hombres que se esfuerzan para pedirle al Señor la revelación y así guiar y enseñar. En esta oportunidad Pablo dice, nosotros tenemos un fundamento, y el fundamento de los que sirven a Dios está en apóstoles, profetas, porque una iglesia sin profecía es disipada. Jesús es la principal piedra del ángulo. Timoteo 2:5, primera carta, o Hechos 4:12. Solo hay un hombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Entonces el fundamento de la iglesia de la salvación es Jesús. 1 Timoteo 2:5, solo un mediador hay entre Dios y los hombres, es Jesús. Muy bien, teniendo nosotros el fundamento y teniendo la doctrina, cómo guiarnos, porque no solo es que yo reconozca y diga que Jesús es mi salvador y yo ya soy salvo. No, debo ser instruido, debo de ser corregido. ¿Por qué? Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que la palabra fue diseñada ¿para qué? Para instruir, para corregir, para instituir. O sea, la palabra del Señor, si nos tiene que reprender, nos va a reprender. ¿Por qué? La Biblia dice, si eres reprendido, pues dé gracias al Señor, porque cuando somos reprendidos, porque Dios nos ama. No vamos a menospreciar la reprensión del Señor, porque al hijo que ama, Dios lo corrige, lo exhorta, y si lo toma por hijo, lo azota. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tomando en cuenta la palabra del Señor, fundamento. Y si vemos la palabra de examinarnos a nosotros mismos, quiero que usted lea Salmo 139, versos 23 y 24. Si David, siendo rey, después de la falta que ha cometido, él pide que se sea examinado, nosotros de igual manera debemos de examinar lo que estamos haciendo. Entonces en 1 Juan 5:20 nos vamos a dar cuenta si estamos en el verdadero o estamos errados. Y Juan dijo, nosotros estamos en el verdadero. ¿Qué es estar en el verdadero? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Sin embargo, cuando nosotros llevamos nuestra propia obra o nuestra propia carga, la salvación se convierte en individual. O sea, cuando dice que cada uno lleva su carga, nosotros no podemos, hermano, poner, digamos, sus problemas o sus cargas en otro hermano, porque cada uno es el que se va a enfrentar a la realidad y cada uno va a entregar sus propias cuentas. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice, vengan todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero el mensaje es claro, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas. Muy bien, entonces, ¿por qué? Porque la iglesia debe aprender a enfrentarse a la vida, debe aprender a decir no cuando debe decir no, y para eso necesitamos armas. Una de las armas muy importantes es el Espíritu Santo. Si nosotros, una iglesia, que es usted y soy yo, sin Espíritu Santo, no somos nada. Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, nos da el deseo de venir a la casa del Señor, nos da las palabras sabias en vuestra boca, nos pone temor en vuestro corazón. Vean lo que dice Pablo en 2 Timoteo 1:7. ¿Qué espíritu recibimos nosotros? ¿De cobardía o de qué? Entonces, el que predica, por ejemplo, vea, pues si a usted lo contratan, le piden un currículo, ¿cierto o no? Un CV. Entonces, ahí lo que miran es una hoja de vida suya. Y la hoja de vida suya significa si usted nació, dónde estudió, de qué se preparó y cuál es su experiencia laboral. Esa es su hoja de vida. Ahora, ¿cuál sería la hoja de vida delante del Señor? Lógicamente es su testimonio. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús?
Y nuestros testimonios nosotros mismos lo damos. No necesitamos carta de recomendación de nadie. Porque aquí sí no se puede, hermano. Porque si yo le digo a usted que usted es un buen cristiano, pero mañana sus hechos van a decir lo contrario. Entonces el testimonio y la carta de recomendación va a ser propia suya. Donde usted vaya, su hoja de vida se va a presentar como tal usted es. ¿Cuántos alaban su nombre? O sea, de nada sirve que yo profese una cosa, pero mañana yo voy a mostrar otra cosa. Pero como acá la Biblia nos dice que nosotros vamos a llevar nuestra propia carga y nos vamos a identificar como hijos de Dios. Entonces, por ejemplo, David, él dice que se examine, Dios lo examine a él, y si está mal, ¿qué le dijo que hiciera? Que lo condujera correctamente. Ahora, cuando yo vengo y me analizo, porque el espíritu que está en mí es el que sabe las cosas, me analizo qué es lo bueno y qué es lo malo y qué debo hacer. Ahora, como yo necesito ser instruido, vengo a la casa del Señor o vengo a la palabra y la voy a leer. Sin embargo, hay cosas que yo no voy a entender, y quizá el que tiene mayor capacidad, porque Dios le dio mayor capacidad en el espíritu, pues tenemos que ser humildes para aprender de ellos, porque así dice la palabra del Señor, que el que es débil, ¿qué tiene que hacer? Si usted es fuerte y tiene un débil, ¿lo va a hacer usted más débil? Lo va a ayudar. El fuerte va a ayudar al débil. Entonces, por eso venimos a la casa del Señor. Y el que ha buscado y se ha sometido, y Dios le ha placido darle de su espíritu, le ha dado conocimiento, le ha dado espíritu de sabiduría, le ha dado espíritu de conocimiento, pues debemos de aprender del que tiene los dones que Dios por misericordia ha repartido en la iglesia para beneficio de la obra. ¿Por qué? Porque los dones de Dios no son para jactancia de nadie. Los dones no es para ser mejor que ninguno. Los dones son un instrumento como base de la iglesia o como herramientas que nosotros necesitamos. Por ejemplo, acá tenemos a mi hermana que es docente. ¿Qué herramienta usas tú para dar, por ejemplo, contabilidad? ¿Usas tu propio conocimiento o te apoyas en alguna manualidad o te apoyas en algún instructor aparte? Por ejemplo, el libro de Pitágoras. ¿En qué te apoyas? ¿Cómo? O sea, si usas libros para apoyarte, ¿verdad? Y tu conocimiento, tu experiencia. Entonces, ¿nosotros en qué nos apoyamos cuando venimos a Dios? Nos apoyamos en la palabra, porque es la única base en la que nos va a decir, por ejemplo, en qué estamos hoy nosotros de pie o dónde vamos a ir nosotros mañana. Entonces, la Biblia, por ejemplo, Pablo dijo: yo le doy gracias a Dios y no tengo nada que decir de la ley, porque a través de la ley yo conocí el pecado. O sea, a través de la palabra nosotros nos damos cuenta quiénes nos van al reino. O sea, que no va a entrar nadie, porque ¿quiénes no entran en el reino? Allá atrás, ¿quiénes no entran en el reino? ¿Quiénes no entran en el reino? Los mentirosos, los idólatras, los homosexuales, los que se echan con varones, los borrachos, los homicidas, ¿qué más? Los hechiceros. Y comenzamos a enumerar uno, ¿hasta cuándo? Y al final decimos, entonces nadie va a entrar en el reino, porque más de alguno pues dijo alguna mentira. Sin embargo, esos no entran. Pero si venimos a Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Entonces Jesús nos perdona, pero le dijo a la mujer: ya no peques más. Entonces nosotros, cuando vemos que tenemos que llevar nuestra propia carga, es lo que estamos llevando. Cada uno de nosotros estamos llevando el evangelio. Lo que le dijo Jesús al joven rico, vamos a ver. ¿Qué le dijo? Cuando él quería ir con él, ¿le cerró la puerta? De entrada le dijo: no, hombre, vos no tenés la capacidad para entrar al reino. No tienes la humildad, no tienes el conocimiento. No, Dios no hace eso. Dios nos da la oportunidad a todos, porque la puerta está abierta para que todo aquel que quiera venir, que venga. Pero tenemos que formarnos. Entonces, los requisitos son los siguientes. ¿Cuáles son? Le dijo: tienes que cumplir la ley de Moisés. Está bien, le dijo, yo la cumplo. Bueno, entonces seguime, no hay nada que te evite. Pero luego algo le evitó. Se acordó que tenía bienes y dejarlos y pensar. Entonces es tener como que la mente en un lado y en otro lado. ¿Cuántos alaban su nombre? Debes de dárselo a los pobres y seguirme. Ahora vamos a contextarlo con Mateo 16:24. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces Dios llamó